Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Bienvenidos, sí. Bienvenidos. Siempre junto a la luz. Me llena de orgullo y satisfacción la presencia de cada uno de ustedes para disfrutar de esta noche maravillosa, llena de emociones. Quiero agradecer especialmente al doctor Luciano Pereira, no solamente como representante médico de Ciudad del Este en el escenario, sino también como mentor de la Noche de la Paramia, que en esta primera edición me enorgullece poder realizarlo aquí en nuestra querida Ciudad del Este. Este es el inicio de muchos eventos culturales que vamos a disfrutar. Bienvenidos todos. Buenas noches otra vez. Agradecer nuevamente a todos los médicos acá presentes, a todos los médicos que todos los días nos han preparado su consultorio. Esto es un poco replicar algo que se inició en esta casa matriz hace más de 10 años, que lleva hecho más de 100 eventos en todas las provincias de Argentina. Nuestro sueño era hacerlo por primera vez acá. Ya hace un tiempo que veníamos con esta idea y bueno, después vino pandemia y algunas cosas que todos conocen, pero para nosotros es un orgullo poder compartirlo con ustedes más allá del tiempo que ustedes le dan a nuestros agentes todos los días en su consultorio, poder compartir un momento fuera de eso para disfrutar, y qué mejor que algo tan tradicional como la verdad. Así que gracias por estar, gracias a todo el equipo Gustavo y todo el equipo Citri. Bueno, muchas gracias realmente por la presencia de ustedes. Y me presento, soy Francisco Maciel, gerente de promoción de la línea Citri. Y justamente replicando lo que decía Maxi, yo, en nombre del equipo, les quiero dar las gracias que siempre también dentro del trajín diario, el laburo diario que ustedes tienen, nos dan ese espacio a los agentes de promoción médica, que muchas veces es promoción y también son charlas muy interesantes que surgen en el consultorio, que también a ustedes les saca un poco de esa preocupación constante también por los pacientes. Entonces formamos parte un poco del día a día con ustedes, en un trabajo en equipo y estrechar un vínculo que siempre es también muy importante para nosotros. Así que gracias, armamos esta noche para ustedes, ¿verdad? Y así que espero que la disfruten. Gracias de corazón. Gracias.
apreciados amigos. Bienvenidos a este encuentro concebido desde la emoción y el respeto a un hombre que con solo 21 años fue capaz de convertir al Paraguay en uno de los pocos, si no en el único país que cuenta con un género musical que lo identifica y cuyo autor se conoce. Nos referimos lógicamente a la guaraña y a su genial creador, el maestro José Asunción Flores. Y lo hacemos en el día previo a la conmemoración 119 del nacimiento del compositor, hecho que tiene fuerte carga simbólica como expresión del renacer de toda la población, pero sobre todo de la juventud, para expandir su difusión y estimular a nuevos creadores a que renueven el repertorio tradicional y fortalezcan este género que tiene un cuenco profundo en el colectivo corazón paraguayo. Bienvenidos pues a la Noche de la Guaraña, que tiene lugar en el marco de este proyecto que ha llegado para quedarse y al que denominamos CICRI junto a la cultura. En la apertura musical de esta noche, que a no dudarlo será inolvidable, hemos compartido una obertura que como rescate es verdaderamente histórica. Y ello es así, porque la obra fue articulada sobre los compases hallados de la primera guaraña, Jejuí, estrenada en 1925. Sus autores son Pablo Simón, nuestro principal anfitrión musical, y Víctor Escura, director y pianista de la orquesta, que brinda y brindará el marco justo a cuanto disfrutaremos hoy, ensamble que sobresale por la fusión de instrumentos clásicos y populares, integrado por Jair Galeano en bajo, Joel Cabañas en guitarra, Jeremías Escura en batería, Miguel Casco en acordeón, David Rodríguez en saxofón, Santiago Olmedo, Rodolfo Britos, Víctor Romero y David Ferreira en cuerdas, todos ellos instrumentistas versátiles y de sólida formación. Y a propósito de Pablo Simón, bueno es consignar mínimamente aspectos resaltantes de su notable hoja de vida. Es profesor de canto popular y director del coro popular en el Conservatorio Nacional de Música, director académico y cofundador de la Escuela de Música de la AIE, entidad que nuclea artistas, intérpretes y ejecutantes. Durante su carrera, rica en vivencias, compartió escenario con incontables personalidades del mundo musical, tales como Madonna, Julio Iglesias, Django, David Bisbal, el Mariachi Vargas de Tecalitlán, Alessandre Píez, Citaocinho y Sororó, Los Paralamas, entre otros. Y durante su reciente gira por Europa, realizó grabaciones en el mítico estudio de grabaciones Abbey Road de Londres, Inglaterra. Lo escucharemos ahora en Arribendo de Said, la primera guaraña con letra de la que se tiene registro, sobre poema del sanpedrano Rigoberto Fontao Mesa, con música de José Asunción Flores, una obra de 1926. Arribendo de Said, con los sentimientos prendidos en recodos de caminos y en pueblos lejanos de la mano de Dios, el señor Pablo Simón.
el viento cantar y a solas con ellas llorar y saber mi dolor. Sufriendo por una mujer que nos mata el querer sin pensar. Yo prefiero a nadie querer, no querer el corazón. Vacío el corazón de amor, lleno de dolor, es no vivir. Muchas gracias, todos, buenas noches. Entendemos que tratándose de médicos no pueden apagar sus celulares, pero sí queremos que lo pongan en modo de silencio, por favor, si son tan amables. En la continuidad de nuestro programa cuidadosamente elaborado, escucharemos a continuación a Pablo en la interpretación del clásico Alma Vibrante, de autoría del pilarense Carlos Miguel Jiménez y el azuceno Agustín Barbosa. Alma vibrante, esa que va repartiendo sonoras caricias, homenaje a la cuña Paraguay, guaraña y flor. Así es la sencilla mujer paraguaya de trenzas floridas, del templo del arte y vergel de natura, ella trae el amor. Y en música pura, la voz de una raza que vuelve a la vida, con ritmos que marcan el ave canora, la estrella y la flor. Es algo vibrante que va repartiendo sonoras caricias en el corazón de la América, tiene su agreste jardín. Le dio desde el cielo del trópico hermoso el sol de las Indias, el fuego que nace su ardiente pasión, pasión guarida.
rompiera con ella la cuerda del arpa riente y llorosa. Endulce y alada canción de la tierra que aroma el yerbal y pulsa la ira que nunca enmudece y tiene una historia en lengua armoniosa de virgen artista, heroica y gentil, y rima cantares que endulcen el santo dolor de su gloria con miel de la patria de los azares y del Muchas gracias. fulguran mis sueños una patria nueva que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura. Patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes. Pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancia de fuegos humanos. Es un paraíso sin guerra entre hermanos, rico en hombres sanos de alma y corazón, con niños alegres y padres felices y un Dios que bendice su nueva ascensión. Patria sin murallas para el pensamiento, libre como el viento, sin miedo a metrallas, la nación modelo que por su cultura se eleve a la altura de todos los cielos, donde alegren trinos de son libertarios a los proletarios y a los campesinos. Patria donde haya
primero de varios invitados de la noche, Luciano Pereira, apasionado por la música paraguaya, pero sobre todo por su vocación médica, a la cual dedica su mejor energía desde hace 4 décadas. El doctor Pereira es uno de los principales impulsores de este encuentro de profundo valor afectivo. Él nos interpretaba una guaraní insignia de autoría de Carlos Miguel Jiménez y Agustín Barbosa, Mi patria soñada. Mi patria soñada, oda libertaria por excelencia, para muchos un himno y el espejo en el cual mirarnos cuando necesitemos encontrar el norte hacia días mejores. Quien ahora llega especialmente invitada es Maripaz, quien con tan solo 8 años de edad inició su camino en el arte del canto. En la actualidad cuenta con 17 años y está trabajando en su primer álbum, el cual contempla obras nacionales como inequívoca forma de difundir nuestra cultura desde la convicción que asume cuando expresa que la música no solo es ritmo y notas, es sentimiento y amor. Maripaz nos interpreta seguidamente Mis noches sin ti, emblemática guarania de Demetrio Ortiz en la música y María Teresa Márquez en el texto. Mis noches sin ti, nostálgico tributo al amor de una madre que aún estando lejos, sigue inspirando la vena creativa de un hijo agradecido. Sufro al pensar y que el destino logró
La obra que sigue, en interpretación de nuestro anfitrión Pablo Simón, fue declarada en 1944 símbolo patrio. Se trata de Cerro Corá, guarania de Félix Fernández con música del gran Herminio Jiménez, portaestandarte de la denominada Generación de Oro de la música popular paraguaya. Cerro Corá, agua y heroísmo, sacrificio de sangre y patriotismo en horas difíciles, volcados a una inmortal guarania. Campamento, campamento, avete Cerro Corame, dejaré colpire, nion de guerra Paraguay. En mi mariscal, y mi espada por io cabe, vence a morir venga me fumo in ti unica o sarebbe a vita mai con l'antico mia potere. Alvirà più ti dire se robuta un teme e se ne odiate ogni guai mingue. Mariscal direi, mariscal direi, probabilmente la sacarà, devo scegliere di entregare, devo fare a voi come vuoi. Mira che te vedo, come pure te, come fai a te, fare come lui, non mi direi, ma non augurà, ogni tuoi guarda la più non me. E che mi va per voi? Batallón a regimiento frente al setenonde cada uno retumba mariscal te lo salutai ai coveva Silva, un migliore di campo e due, o quando dai proprio defendevo Paraguay. Campamento, campamento,
Oh mano, Mariscal López, tricolor o Medecave, no entregáis mi bandera de pendejo, Paraguay. Ni a mano lireña, ni no que vi, ni mundo de Mariscal López, ni ser un campano, como si llevarlo de correr. La generación no lo cabece, a ver mi poeta la nación. Hace rogar lomas valentinas, nacen en tu vida, sauce, boquera. Llega ahora un momento de enorme significación en esta noche de la Guarania, propiciada por Siegfried junto a la cultura. Original en su concepto, diseño y armado tecnológico, el arpa de Arba se inspira en el arpa paraguaya, instrumento símbolo del Paraguay, creación del arquitecto, músico y artista Fernando Amperé Feliciano. Se estructura sobre elementos de hierro y vidrio y cuenta con mangueras para abordar la parte hidráulica del genial invento. El arpa de agua hace parte de la orquesta H2O Sonidos del Agua. El instrumento se presentó concitando la admiración universal en la Expo Dubai 2020. Esta noche, interpretada por Alexandra Britos, con el apoyo de Adrián Toledo en el arpa tradicional, vamos a escucharla en Panambíbera, guarania de José Asunción Flores, sobre poesía de Manuel Ortiz Guerrero. Panambíbera, alas doradas y tierna dulzura, o la invitación al sosiego del alma.
Si la guarania es el género que identifica a nuestro país y a nuestro pueblo, el arpa paraguaya, genial creación del gran Félix Pérez Cardoso, es el instrumento nacional por excelencia. Por ello, tuvo su espacio como un regalo para el alma con Pájaro Campana, recopilación de justamente
el padre de la paraguaya de Granca, Guazú Félix Pérez Cardoso. En esta ocasión, el pájaro, Campana y Alexandra terminaron mojados. Seguidamente compartiremos el deleite de escuchar una de las guarañas más celebradas de nuestro cancionero. Nos la entrega Marlene Chávez, integrante de una familia de músicos que realizó su primera presentación pública a los 7 años como intérprete del arpa y luego a los 11 resultó ganadora del máximo galardón en el Festival del Tacuarequí como solista de canto. Su mentor fue el recordado maestro de canto Óscar Carvalho. Con A mi pueblito Escobar, una vívida acuarela, su autor, Emilio Ayala Báez, entra en la galería de los grandes melodistas de la guaraña. A mi pueblito Escobar, reencuentro en Tierra Roja, Paraguay y canto. Marlene Chávez. Con las caricias del viento de los cerros de Escobar me columpiaba en la hamaca en mi pueblito natal, con el aroma tan suave de la canción de mi madre. En la continuidad de nuestra gala con la guaraña, Pablo Simón nos entregará del gran Mauricio Cardoso Campo, prolífico autor, entre otras obras, de Gambera. Nos entregará esta guaraña amatoria que devino en la más difundida
de las obras que en el género compusiera ese inmortal presagio de nuestra música y que dedicara a su compañera de la vida y el arte, doña Fidelina Fleitas. Regalo de amor, con la mente puesta en la mujer amada, obra que transita triunfada por los sueños del amor realizado. Un canto a la vida tengo que cantar, un rezo al amor tengo que rezar y darle las gracias al sol que ilumina y a la madre tierra bendecir por ti. Canta mi corazón su íntima canción por ti, dulce amada. Mi sublime oración modulando voy muy dentro del alma. Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser. Y eres en mi jardín, perfuma la flor, gloria de mi Edén. Nadie amó jamás como te amo yo, ángel de mi vida. Tuyo siempre será este corazón que por ti delira. Aplausos. Mama, we find you, cuya tiny, brother was a trepa. Debes saber come tu bimbi, y debes saber. A todo que tú me voy a ceder. Aprende por mí, será mi pedí ya. Muchísimas gracias. Muy amables. Salió bien, ¿verdad? Estuve inspirado. Muchas gracias.
quiere escuchar mi historia, Señor, soy de la Chacarita. Con permiso del camalotal con adobe, alce mi casita. No hay paisaje más bello, Señor, que el de nuestra bahía. Ni el pincel del más bueno y más noble pintor pintó cosa más linda. Mi casita fue mi iglesia, Señor, al unirme a mi amada, a la luz de la luna con su luz estrella dorada. Charco más grande, Señor, hay música de ranas. El Yuquipacobá canta su letanía, prendido una rama. En el río modula su voz, doliente una guardia. En canoa de penas subí y emigré hacia la altura, y mañana es volver a empezar la jornada, pero siempre empezar y volver a empezar, esperando el mañana. Estampa borró la lluvia del verano, la crecida del río llegó con su canto de penas y angustias. Mi casita su puerta perdió, la invadieron las aguas. En canoa de pena subí y emigré hacia la al sol a la fe, crisol de mi esperanza, pero un día mi hogar volveré, erguiré sus paredes, aliado el trabajo, al sol a la fe, crisol de mi esperanza. Maneco Galeano, fundador del movimiento del nuevo cancionero popular paraguayo, es el autor de Sol de la Chacarita, que compartíamos en versión de nuestro anfitrión de la noche. En el transcurso del año 1971, los pobladores de las zonas ribereñas del río Paraguay en Asunción se vieron afectados por una catastrófica creciente. Maneco, profundamente inserto en el dolor de su gente, compuso entonces esta obra que ya es un clásico. Sol de la Chacarita, vívida acuarela, testimonio de una realidad que todavía aguarda ser solucionada. Y acá tengo marcado que es el momento de la pregunta obvia y tonta. ¿Cómo están pasando? Hay una ceremonia que se aprecia tal que no la use alguna vez. Yo también tengo que, ¿cómo hacen los que saben hacer? Lionel Enrique Lara
locutor e inspirado poeta y glosador, es el autor de la letra, y Florentín Jiménez fue quien escribió la música. La obra, que de Así canta mi patria se trata, es una auténtica declaración de amor al Paraguay y fue creada con la esperanza puesta en la construcción de una nación de hermanos. Nos la interpreta esta noche el doctor Luciano Pereira. Así canta mi patria, siempre joven y linda, renovada y triunfante. Con voces tal como el eco de su sentir, profundo canto de vida en cada emoción, vibrante grito de lucha, de hondos amores. El alma pone la raza en cada canción. Así canta mi patria su himno de fe, llevando el tesoro inmenso de su Dios. Recogiendo dulce, suave frescura en el arroyuelo, subiéndose tenue, límpida, grácil en los telares, aromándose con los mil perfumes de la floresta. Milagro de amor, mi gran Paraguay, se hace canción. Así canta mi patria su himno de fe, llevando el tesoro inmenso de su vigor, la fuerza que contenida renacerá, trayendo la paz y la dicha para vivir, recogiendo
cerco carogata dejé a pensaro Ai poporandu yonde sarai mama shelewi estrella de mí, te amo más que tu Carolina. Ella muy paisa de la que viva lleno y Genucanto es el nombre derivado de la conjunción de las palabras genuinos del canto, un grupo alto paranaense que sabe honrar a nuestra música. Lo integran 3 talentosos cantores, Patricia Ramírez, Nico Romero y José Papi Ovelar. Nos entregaban Boraju Azú, guaraña de Juan Escobar, quien profundamente enamorado de Rosalía Díaz León, según una nunca desmentida versión, le habría regalado los versos para convertirla en su coautora. Boraju Azú, o el retrato del amor que duele y lacera, convertido en guaraña. En la continuidad de nuestro encuentro, Pablo Simón nos entregará una obra que pertenece a quien está considerado un enorme intérprete en nuestra música, inmortalizado en centenares de grabaciones, Luis Alberto del Paraná. Luis Osmer Mesa, verdadero nombre de Paraná, escribió Mi guitarra y mi voz en la década de los años 60 en el siglo pasado. La canción, como otras de su autor, logró difusión universal. Mi guitarra y mi voz, homenaje a esas 2 herramientas esenciales en la vida de todo cantor que se precie de tal.
profunda emoción sentí en mi gran patria feliz, cumpliendo hoy mi misión. Soldado del arte soy, fronteras nunca encontré, con mi guitarra y mi voz. Paraguay, Paraguay, adiós, yo te pido que antes de morirme de volverte a ver. Paraguay, Paraguay, adiós, yo te pido que antes de morirme de volverte a ver. Un aplauso a uno de los más grandes intérpretes que tuvo nuestro país, el gran Luis Alberto Aldana. Y como diría Juan Gabriel, a esa orquesta maravillosa, un aplauso fuerte, por favor. Talentosos jóvenes. En mi gran patria feliz, cumpliendo hoy mi misión. Soldado del arte soy, frontera nunca encontré, con mi guitarra y mi voz. Paraguay, Paraguay, adiós, yo le pido que antes de morirme de volverte a ver. Paraguay, Paraguay, adiós, yo le pido que antes de morirme de volverte a ver. De volverte a ver. De volverte a ver. Muchísimas gracias. Herminio Jiménez, nuestro desde su más clara esencia paraguaya, es el autor de una guarania con mayúsculas que no podía faltar en esta mágica noche altoparanaense. La obra fue compuesta como banda sonora de una película de su mismo nombre sobre poesía de la escritora correntina Marilyn Morales. Amigas, amigos, Pablo Simón nos deja su versión de un auténtico clásico, con la mirada y el recuerdo puestos en su padre, el inolvidable e inmortal López Simón, que supo hacer de esta guarania su obra más emblemática, Alto Paraná. Alto Paraná, agua y barranco, camalote y bravura. Matiza el sol con oro el barrancal, alza su canto el Alto Paraná, sobre el vigor de su salvaje y largo andar, las nubes se desharán y el aire sangrará la ofrenda del azul en tan grandioso alcohol. Bridas de luz sobre
vigilante la luna por detener su ansiosa libertad y así rebelde crines de plata se alzarán mezcla de luna y aluvión y el alto Paraná eterno correrá su cuerpo rumbo al mar. Su cuerpo rumbo la emoción de un gran artista. Pocas son las muestras de coreografías estructuradas sobre el ritmo de guaraní. Sin embargo, el género musical por excelencia del Paraguay salva sobradamente la prueba cuando se tientan experiencias novedosas como la que disfrutaremos seguidamente. Alvin Flores y Nico Moreno, dos jóvenes bailarines de gran talento y versatilidad, integrantes de la compañía Únicos Ballet, comparten, a más de la pasión por la danza, la visión de ofrecer al público calidad interpretativa con nuevas ideas que revolucionen lo ya conocido a través del movimiento. Es esta su forma de celebrar la diversidad, el teatro musical, los diferentes estilos de danza y música, la moda, la belleza y el arte. Una obra notable por su belleza de autoría de Samuel Aguayo sirve de telón de fondo para el lucimiento de nuestros bailarines. Oro y Té, obra capital que transita la médula de los paraguayos.
Compartiremos ahora un momento de particular relevancia dentro de esta propuesta de la Noche de la Guaraña, gracias a Siegfried junto a la cultura. Quien llega a nuestro escenario tiene la jerarquía que le confieren más de 40 años de trayectoria musical. Yo siempre digo que empezó a los 3. Camino que le ha permitido convertirse en una figura nacional desde la música y el canto. Actuó alrededor del mundo brillando siempre. Grabó numerosos discos y casetes y es reconocida internacionalmente por la calidad y la potencia de su voz, que le confieren un particularísimo estilo. Ganó innumerables galardones en nuestro país y fuera de él. Es autora, pues también compone maravillosamente, como lo demostrará esta noche, de Un Solo Canto, canción del bicentenario de la Independencia Nacional, que cuenta con más de 500.000 de reproducciones en distintas plataformas digitales de difusión musical, y en junio de 2020 fue consagrada como Maestra del Arte, la mayor distinción que confiere el Centro Cultural de la República del Cabildo, extensión del Congreso Nacional, como reconocimiento a los años de labor creativa y gestión cultural.
En su presentación en nuestra gala nos deleitará en primer lugar con una sentida guarania de su autoría, inspirada en los afectos más puros, Madre. Luego vendrá, como desde luego no podía faltar en una jornada como esta, Recuerdo de Gacaray, de Zulema de Birkin y Demetrio Ortiz, con la particularidad de que se entonará la traducción al guaraní de la letra de esta guarania insignia, realizada por el propio autor de la música, Demetrio Ortiz. En un tercer momento sumará su calidad interpretativa, quizás un poco antes, pero en el tercero con seguridad. Su calidad interpretativa, largamente demostrada principalmente esta noche, Pablo Simón, para que nos entreguen un solo canto. Señoras, señores, amigas, amigos, la señora Lisa Bogado. Madre, buenos días. Perdona que interrumpa tu sueño. Te traigo esta mañana mi pequeña serenata para decirte muchas cosas que siento. Madre, muchas gracias, porque tu tibio vientre fue mi mundo durante 9 meses. Oía tus latidos como diciendo: quiero verte, amor mío. Madre, un año me apuraste con ternura, me diste de tus pechos tanta vida. Muchas gracias por enseñarme las primeras letras con tu santa paciencia, como la gran maestra, sin importarte que me ponga tan necia. Madre, tierna adolescencia.
Muchísimas gracias a esta hermosa bailarina. De verdad, gracias corazón, gracias. Le diste vida a esta canción. Estoy muy feliz de estar con ustedes esta noche en este hermoso auditorio celebrando a la guaraña. La guaraña que para mí es el sonido del alma de nuestro Paraguay querido. Gracias a esta maravillosa orquesta también que viste con su talento estas canciones. Seguidamente, recuerdos de Pacaray. Pedi păhare, mi-a-sa-i dăporame Pacaraipe, Jajoguá Purahei, Asirhenyoi, Sheneame Nyanemborai, Humaguara Nenye evotu Purahei asipe Shemo pilimba Verde guru Hao pepe carenya Sangue porame De jivakri Morotia sete Anyando nyua koshemboraihu Mama maraibe kunyakai ahendusate tunde purahei Mamo pashe amarende guaya Lo que se hace de Pacaray Y lo que quisabu Y con el embrujo de tus canciones Cantemos juntos. Y haciendo amor en ti Y en la ¿Qué es lo que hacemos acá, Pablo? ¿Dónde estás ahora, Cuña traí, que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora, como bebecito. Todo me recuerda mi dulce amor Junto al lago azul de Pacaray, guarde para siempre mi amor te espera. ¿Dónde nos espera? Ustedes saben cuál es el final, la letra final de esta canción. Lección de guaraña esta noche, ¿verdad? A ver, dale, pues. A ver. Cuña Ellos mejor. Ok. 1, 2, 3. Gracias. Una cosa que me importa, la Lisa, ¿verdad? Creo que Para que yo me quede con Pablo Silva.
El día de hoy me llevan muchas emociones. Demasiado. Por supuesto, rendirle homenaje de esta envergadura a la Guaraña es algo digno de destacar, por supuesto, de los organizadores de la empresa, así por favor, en primer lugar. Y este hermoso público que esta noche nos acompaña, por supuesto. Precioso. ¿Puedo decir algo? Por favor. Porque yo soy muy metiche, ¿sí? De verdad, felicito a los directivos de la empresa que apuesten por el arte nacional, que apuesten por la música paraguaya, que apuesten por los artistas paraguayos. Porque nosotros, yo por lo menos estoy de salida, pero acá hay un montón de jóvenes preciosos que van a llevar adelante nuestra música y que van a seguir manteniendo viva esa tradición y esa pertenencia y ese sentido de orgullo de ser bien paraguayos. Así mismo, Elisa, una vez más, quiero decir que es un honor compartir contigo este escenario. Realmente no tiene precio como artista compartir escenario con un artista de esta característica, de este calibre. Número 1 en nuestro país. Así que, por favor, un aplauso más fuerte para la señora Elisa. Gracias. Bueno, ¿te parece? Ya acabamos, ¿verdad? Canta poquito. Bueno, y yo quiero que cantes conmigo, un solo canto, ¿sí? Bueno, porque llego a creí, porque esta canción ha entrado en el corazón de todos los paraguayos y especialmente de los niños y de los jóvenes, y eso no tiene precio. Así que para ustedes, desde mi corazón, un solo canto. En América del Sur un corazón late y con fuerza por el alma en cada canción. Con ella va todo el orgullo de mi raza, gente valiente de Imboyo y Yaiba, de estirpe hispano-guaraní. Paraguay se llama por el río que cruza como flecha de norte a sur. En sus alas va creciendo un fuerte grito, diciendo al mundo y al infinito que estamos trayendo el del sur. Paraguay, mi tierra hermosa, mi soberana, de cielos, noches estrelladas, que luego vuelven a cantar. Paraguay, de mi garganta, un solo canto yo creo con mi herida, y así vuelven tus males espanto. ¡Que viva nuestro país! ¡Que viva Paraguay! ¡Que viva nuestra cultura! Ya no creas que ni un infortunio te ame en mi tierra. Solo falta prender el fuego y la pasión en mi gente que aún parece adormecida por tanto miedo, tanta injusticia y vive envuelta en un sopor. Ya no miremos el espejo del pasado, el futuro nos promete esperanza y fe. Levanta la frente, mi pueblo paraguayo, que así podemos llegar muy lejos y ver a nuestra patria crecer. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul,
Siempre que tengo ocasión de comunicarme con el público desde un escenario y a través de la palabra, señalo que de momentos gratos que terminan alguna vez está matizada la existencia humana. Y por ello mismo, esta noche de homenaje a la guaraña llega a su fin. Este es el momento de agradecer muy vivamente al Laboratorio Siegfried por impulsar y generar este espacio de Siegfried junto a la cultura, dirigido principalmente a la comunidad médica con el fin de brindar propuestas culturales, artísticas y recreativas que destaquen los valores de la empresa y sumen un impacto positivo a través de momentos memorables y de perdurable valía. Gracias asimismo a los estupendos artistas por su talento y su respeto al público. Y finalmente a ustedes quienes nos privilegian con su presencia, a partir de ahora, el público de Siegfried junto a la cultura, integrado mayoritariamente por médicos, representantes genuinos de un colectivo cuyo concurso permanente nuestro país necesita para custodiar y mejorar lo más preciado que tenemos los seres humanos, la salud. Si después de esta noche volvemos a nuestras casas y a nuestros quehaceres cotidianos, sintiéndonos más de este sitio nuestro, el Paraguay, el arte habrá cumplido su esencial misión: transformar a las personas para bien. Y nos vamos con una guaraña, para muchos, la guaraña de José Asunción Flores, sobre poesía de Manuel Ortiz Guerrero, interpretada por todos nuestros artistas. Una obra que ostenta la condición de canción paraguaya más veces grabada por artistas alrededor del mundo. Claro que estamos hablando de ella, estamos hablando de India. Buenas noches, hasta siempre y que viva la guaraña. India bella mezcla de diosa y pantera, doncella desnuda que habita el bailar, arisca romanza con sus caderas, gobierno un recodo de azul Paraná.
Cablean sus sienes su orgullo de pluma. Su lengua salvaje para el Pierde colmillos de tigres y pumas. engolla la boca del vitreoso, monta la cintia mancera de la raza de la Guayaquil. Muchísimas gracias. ¡Que viva la Bohemia! Muchas gracias. Nosotros no podemos irnos sin sacar una selfie primero, porque ahora que está de moda sacarse la selfie, ¿verdad? Con el público, pero Pero depende de qué dice el público. Si quieren. pueden darnos el honor de salir con nosotros en una selfie. Uno. Y dos, ustedes tienen que hacer la parte final, porque ustedes son la guinda de la torta, ¿verdad? Entonces, también saber. ¡Viva la Bohemia!